Vamos a leer en el libro de Juan. Estamos estudiando varios capítulos de Juan y hoy podemos abordar el capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 17 hasta el 24. Y bienvenido usted también, hermano y hermana, que Dios lo bendiga y lo guarde. Es precioso estudiar la palabra de Dios a fondo, tal vez con calma, sentarse, buscar la Biblia y empezar a anotar también, y así Dios va a darnos una muy alto conocimiento de la palabra de Dios. Si lo obedecemos es lo mejor, porque no, el conocimiento envanece, pero la obediencia es lo mejor. Dice así la palabra de Dios. Usted busca en Juan capítulo 5, 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como también honran al Padre. El que no honra al Hijo no puede honrar al Padre que le envió. De cierto os digo, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, mi Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa. Vamos a orar. Usted no sabe orar. Orar es tener comunión con Dios, es hablar con Él, es también algo importante para la vida espiritual, la vida de un creyente. Gracias, Señor, por este día, esta semana, este mes, este año. Los años se agudizan y cada día, cada año es peor tal vez que el otro, pero en ti hay confianza, hay fuerza para atravesarlos. Hoy que estamos aquí frente a tu palabra y con muchos amigos y hermanos, Señor, te pedimos una bendición muy especial. Si alguno está enfermo, si alguno tiene crisis nerviosas, si alguno está triste, si alguno está sufriendo problemas económicos, si alguno no entiende, está confuso, Señor, en este momento estamos buscando tu rostro para que tú, Señor, nos des esa sabiduría y le des paz y seguridad a nuestra vida y un rumbo fijo y un conocimiento que nos da solidez para que nuestros pasos anden firmes rumbo al cielo, Señor. Gracias, Padre. Bendice mis hermanos, mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos profundamente la Biblia, entonces la Biblia tiene muchas doctrinas. Doctrinas son aquellas
frases o estudios que se pueden notar fácilmente en la Biblia. Fácilmente. Y la doctrina de Cristo sería la doctrina de la cristología. Para mencionarle alguna, porque tal vez algunos sí saben esto, otros no. La del Espíritu sería de la neumatología. La doctrina de la iglesia en la Biblia se llama eclesiología. La doctrina de la salvación se llama soteriología. La de los ángeles, angelología. La de los hombres, antropología. La de la Biblia, bibliología. La de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llama teología propia. Y en este momento entonces vamos a profundizar en la doctrina y teología de Cristo, y si está acompañado con el Padre y el Espíritu, entonces sería la teología propia. Vamos a empezar con el versículo 17 o el 19. El 17 dice, como esta historia viene de atrás del capítulo 5, atrás, él sana a un paralítico. Pero sana uno en una multitud. Cuando el paralítico es sanado, obedece al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús le dice 3 frases. Levántate, toma tu lecho o toma tu cama y ándate a tu casa. Puede ser que tenía casa. Él hizo esas 3 cosas. Cuando él va andando, es reposo, es día de reposo, es sábado. Los principales religiosos, los que posiblemente no creían en Jesús, pero todavía como que estaban indagando más sobre él, lo vieron. Y al verlo, le preguntan, ¿por qué está cargando? Hoy no se puede cargar eso. Usted sabe bien eso. Y él dice, pero es que alguien que me sanó, acabo de ser sanado de 38 años de estar enfermo. Es algo precioso. El Señor Jesucristo sana. Y el Señor Jesucristo quiere salvar también. No solamente sanar, sino salvar tu alma del infierno. Cuando él responde, dice, no, porque acabo de ser sanado y alguien que me sanó me dijo, ese que me sanó me dijo, agarra tu cama y vete a tu casa. Y yo me fui, yo me voy, yo estoy andando hacia allá. Un hombre muy obediente al mandato, así ojalá, así fuéramos nosotros de obediente inmediatamente. Eso es precioso. Pero entonces pasa un día, 2 días, o no se sabe cuántos días, y Jesús lo busca. Pero él contesta, yo no sé quién me sanó, pero el que me dijo, él dice que yo debo andar. Aquellos hombres que son muy religiosos, apegados a la ley, ellos de una vez dijeran, está mal hecho, muy mal hecho. No puedes quebrantar el día de reposo. Tenemos una trayectoria de 2000 años, 1000 y tantos años de andar en la ley, perfecta ley, la ley que le agrada a Dios. Ese que te digo eso es un mentiroso. Así que abandona eso. Ahora, ¿quién te dijo eso? Él dice, yo no sé. Y así queda esta historia. Y en el versículo 14, Jesús lo encuentra en el templo. Y cuando lo encuentra, y dicho sea de paso, ¿cómo puede encontrar a un hombre entre una multitud? Y reconocerlo, una vez lo vio y ya lo reconoce. Sabe que es él. Y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Nosotros venimos de la historia de la mujer samaritana atrás, en el capítulo 4. La mujer samaritana no hubiera
declarado sus pecados. Pero Jesús, sabiamente y con mucha paciencia y amor, ternura, poco a poco va llegando a esos pecados ocultos que ella no quiere hablar de eso. Y la Biblia dice que Jesús le dijo todo lo que a ella le había ocurrido. La Biblia lo dice 2 veces, sin que él hubiera estado en Samaria, sin que hubiera conocido a esa señora, porque Jesús es Dios. La teología de Cristo, Cristología, nos va a enseñar que Jesús es Dios. Cuando Juan escribe el libro, Juan no escribe igual que los otros evangelios en cuanto al tema. El tema de Juan, usted puede notar en el capítulo 1, que no empieza con el nacimiento de Jesucristo en la tierra, como los otros. Usted puede notar que Mateo empieza con el nacimiento de Jesucristo, la genealogía. Lucas con el nacimiento de Cristo y el nacimiento antes de Cristo de Juan Bautista, el que lo va a presentar. Y Marcos, más corto, unos 16 capítulos, también enseña un poquito acerca del nacimiento de Cristo, del bautismo. ¿Verdad? Vamos a ver Marcos, a ver si en verdad dice algo del nacimiento de Cristo. Entonces tenemos, no habla del nacimiento de Cristo. Habla de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Así es. Se parece entonces un poco al Evangelio de Juan, que no hablan del nacimiento virginal de Jesucristo, presentándolo de una vez. No es que lo niegan, sino que no lo presentan así. ¿Y por qué será? Y Juan empieza a hablar de Cristo con Dios, que en el principio era el verbo. O sea, el verbo no es el nombre exactamente igual a Cristo. No dice en el principio era Cristo, pero en el versículo 14, Juan dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, se hace carne el verbo y ahí toma el nombre de Jesucristo, del Mesías prometido. Nosotros lo sabemos bien porque estudiándolo lo vamos a comprobar. Así que el tema que Juan quiere que veamos es Jesucristo desde el principio. Los otros evangelios también, claro, pero lo presentan de diferentes maneras. Y el versículo clave en Juan sería entonces el 20, capítulo 20, y el versículo 30 y 31, que dice que estas cosas se han escrito. Jesucristo hizo muchos milagros, no se escribieron en el libro de Juan, se pueden ver en otros evangelios, pero los pocos que se escribieron son para que las personas que leen crean que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida eterna. Eso está en Juan 20, 31. Para que creyendo usted crea que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Quiere usted que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo? Si usted me dice, sí, yo creo, Pastor Carlos, entonces dice ahí, para que termine la frase, que si usted cree eso, usted tenga vida eterna. Y eso lo vimos en otro video anterior. En este video nosotros vamos a entrar en la doctrina de Cristo, la cristología.
Y si entramos junto con el Padre, teología propia. Entonces, Juan está presentando a Cristo con el Padre. En el principio era el Verbo. Todo lo que usted puede ver atrás es el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo dice Juan y después Juan Bautista añade otras cosas que ahora lo vamos a ver porque es el testimonio de Juan Bautista. Aquí hay dos Juan, el que escribe y también el profeta que empezó antes de Cristo y bautizó al Señor Jesucristo y lo presentó. ¿Cuál es el propósito? Que usted conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, y que creyendo usted tenga vida eterna. Si se logran estos propósitos, Dios estaría satisfecho. Usted ha ganado lo que Dios quiere que tenga, que es la vida eterna. Llegamos entonces al versículo 17. Dice así, estudiando de Cristo, vamos a entrar de lleno al estudio de Cristo. Jesús le respondió, y estudiando aquí no veo que hay una pregunta directa en el capítulo 5 o en el capítulo 4, 3, no. Y también que Jesús le responde a los judíos. Vamos a aclarar eso porque todos los judíos no estaban intrigados, confusos y rebeldes en cuanto a que si Cristo era el Mesías. Son algunos llamados así principales judíos o principales religiosos. Y también nosotros sabemos claramente que Samaria, por lo menos, no era exactamente judíos de raza ni de religión. Y eran odiados y despreciados por los otros judíos. Cosa que en el capítulo 4 vemos cómo Jesús quiere ayudar a que los cristianos, los que le siguen a él, no vean esas diferencias. Y por eso estuvo en Samaria y mucha gente tuvo buena amistad con Jesús o con los apóstoles. Y aquí entonces él responde y no hay una pregunta. Y nosotros entendemos claramente que Jesús puede responder preguntas sin que le hayan preguntado. Porque Jesús todo lo sabe. Usted puede responder preguntas que no le han preguntado, no, porque si no le pregunta cómo va a saberlo, pero él sabe lo que se está hablando en secreto. Si él sabía la vida de la mujer samaritana, ¿cómo no iba a saber lo que estaban planeando las personas? Pero segundo, si le hubieran preguntado a Cristo directamente, porque muchas veces le preguntaron, hubieran dicho, ¿por qué tú que dices que eres el Hijo de Dios, el Mesías, que has venido del cielo, que te eres hijo de Dios, tú quebrantas el día de reposo? Y le mandas a un hombre a caminar y a cargar peso, que eso es quebrantar los mandamientos de Dios. Eso no concuerda. Tu vida no concuerda, tus enseñanzas, tus mandatos con Dios. Por eso te vamos a matar. Vas a acabar muerto. Que nosotros, esas personas no los queremos aquí. Están torciendo las escrituras. Si ellos le reclamaron eso, entonces Jesús le está respondiendo, pero eso no se escribió. En otra parte ellos reclaman, mandan gente para reclamar.
pero pueden ser las dos cosas. Entonces Jesús le responde, la cosa es que Jesús le respondió, aquí dice el versículo 17. La respuesta, Jesús va a revelar de nuevas doctrinas, nuevas formas, la doctrina de él y Dios. Mi padre no está diciendo, bueno, si ustedes dicen que Dios no es mi padre, voy a quedarme quieto, pues no va a decir eso. Pero Dios una vez dijo, mi padre, el del cielo es Dios. El que ustedes dicen que yo estoy quebrantando sus mandamientos. Ese es mi padre. Él hasta ahora trabaja. Y yo, su hijo, que viene del cielo. Acuérdense que el que cree que Jesús fue enviado del cielo, eso está en Juan 5:24, que Dios lo envió. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios este mundo que envió a su hijo. Eso lo habla Jesucristo mismo. Jesucristo es el enviado de Dios del cielo. Cuando Jesucristo nace, no está empezando a vivir. Él vivía en la eternidad, por eso Juan lo está diciendo. Usted puede leer entonces el capítulo 1. Pero hay una relación, este tema que vemos aquí, Jesús se hace entender a los judíos en relación a su padre y a su trabajo, cómo él trabaja con su padre. Entonces, dice aquí, mi padre hasta ahora trabaja. Está hablando del tiempo presente y desde un tiempo pasado. Y cuando nosotros leemos la historia de la creación, nosotros sabemos bien que Dios descansó un día sábado, y que lo dejó como mandamiento para los hombres. Pero nosotros no vemos que Dios diga en la palabra que Dios diga yo también voy a descansar todos los sábados. No se ve. O yo no lo veo, será. Entonces, Jesús está diciendo aquí que Dios descansó un día, pero desde ese día hasta acá no ha cesado de trabajar. ¿Y por qué Dios no le cansa? Porque Dios no se cansa. ¿Y por qué Dios no reposa si dio el mandamiento? Porque Él no necesita hacer eso. Somos los hombres los que necesitamos eso. Y realmente un hombre necesita descansar un día en la semana, descansar 8 horas cada día. Y posiblemente el gobierno hace bien o las empresas de darle un mes cada año. Y cuando la gente muere y se va a descansar en paz mucho tiempo. Bueno, eso no es bíblico así, de verdad. Pero entonces hay una relación. Y entonces, aquí Jesús afirma que Él tiene su Padre, que hace su Padre y que hace Él. Si mi Padre trabaja, yo trabajo. Ustedes dicen que no tienen que trabajar el sábado, ustedes no tienen que trabajar, pero yo sí tengo que trabajar. Pero la otra cosa es que usted le mandó al Señor que trabajara el sábado. Entonces, si usted quiere trabajar, trabaje, pero entonces, ¿por qué le mandó al paralítico que trabajara? Eso es interesante, porque Jesús está cambiando eso. Y usted va a ver toda la doctrina de esto en el libro de Romanos, de Gálatas. Pero no estamos entrando ahí porque estamos viendo el asunto de Cristo. Él está confirmando que su Padre trabaja, que no descansa, ni los ángeles del cielo, sino un día en la creación sí lo hicieron.
Y ahora Jesús parece saber con toda seguridad que Dios su Padre sigue trabajando. ¿Cómo sabe Jesús eso? Que es un hombre que nació acá en la tierra. Porque Jesús antes de nacer tenía comunión con el Padre y tenía vida con él. Juan 1 lo está presentando que en el principio o atrás, usted se va al remonta hasta lo más atrás, un hombre nunca llegaría hasta el primer momento en que Dios existe. No llegaría porque Dios no empezó a existir nunca. Eso es, en la mente no cabe cómo alguien nunca empezó a existir, pero a ese es Dios. Y nunca cesará de existir, es Dios eterno. Si alguien es Dios, tiene que ser así. Y Jesucristo dice que Él es así. Lo vamos a ver ahora, bien claro en todos los versículos bíblicos. Pero en cuanto al trabajo, Dios no necesita descansar. Cristo tampoco. Vamos al versículo, a ver el versículo 18. Entonces, ¿qué pasa? Por esto los judíos aún más procuraban matar. No es que dijeron, qué bien, aceptamos. Ahora sí creemos, no al revés. Después de oír semejante cosa, y no vaya a ser que eso suceda con usted, que después de oír que Jesús trabaja todos los días, no se cansa, sigue trabajando como Dios, usted le dé gana de acabar con esto. Porque la Biblia está diciendo que esto que se escribió es para que usted crea y para que tenga vida eterna. Es lo contrario. Porque no solo dice, ellos se embravecían tanto porque no solo quebrantaba el día de reposo y mandaba quebrantarlo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Mucha gente dice, Jesús guardaba el sábado. Sí, pero miren aquí pues, si ellos están fiscalizando que lo guardaba bien, no lo guardaba bien, entonces además mandó a alguien a hacer esto. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, eso es claro, haciéndose igual a Dios en el trabajo. Aquí estamos viendo. En Juan 1, en esencia, Colosenses, ya vamos a verlo. Entonces aquellas personas se enojaron tanto porque no podían concebir esto. Y ellos no se salvaron. Porque el que no quiere entender por fe que esto es así, no se salvará nunca. Siempre buscará algunos detalles para no entender, para no saberlo, pero eso le costará que no se salvará. Vamos a poner esta pantalla más grande porque no se puso grande. Aquí sí está grande. No puede salvarse. Y eso sería triste, que toda nuestra vida estuviéramos negando lo que para nosotros sería la salvación. Entonces tendremos que buscar ayuda en los vocablos griegos y hebreos para conocer más del tema. Respondió Jesús a Pecrinato. Respondió tal vez sin que le pregunte. Y a Pecrite sería respondió que le pregunten. Así está escrito. Entonces, eso denota que él lo sabe todo. En algunas ocasiones, la gente se sorprendió tanto que lo acusó de que tú tienes demonio. Porque ¿quién te procura matar? Pero ella lo sabía. Algunas ocasiones estaban hablando así en secreto acá, en el pensamiento, imagínense aquí. Y
Jesús ya lo sabía y no solamente lo sabía, sino que dijo, miren, estás pensando esto, estás pensando, ¿cómo sabes? Yo nunca puedo saber qué tú estás pensando. Voy a adivinar, vamos a decir, pero no puedo saberlo, pero Él lo sabe. Mira que Jesús sabe todos los pensamientos de todas las personas. Y no en el momento, sino todo, en toda la vida. Y si aún no has nacido, ya sabe todo de tu vida. Esto es increíble. Esto es, vamos a decir increíble, pero tiene que creerse. O sea, que increíble es la mala palabra. Esto es maravilloso. Este es Dios. Esto no es como nosotros. Nosotros tenemos una mente muy finita, conocimiento. No podemos estar en todo lugar. Pero la Biblia sí dice que Él estuvo con Dios en el principio y ahora está aquí. Y Él trabajó con Dios en el principio. Vamos a ver eso en cuanto al trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y en griego sería eos arti engasatai. Y eso quiere decir, mi padre continúa, no para de trabajar hasta hoy. ¿Cómo lo sabe? Usted ve a Dios, no lo ve, nadie ha visto a Dios. Pero entonces, como Jesús lo sabe, si Él nació acá, pero Él no nació acá y empezó, sino que Él vino y tenía comunión con Él. Dice la Biblia que Jesús tenía comunión con Dios antes de venir. Sí, se lo voy a leer aquí. Usted también lo sabe, algunos hermanos estudiosos saben mucho. Y precisamente en el libro de Juan hay una oración en el capítulo 17 que es la oración tal vez más larga que se escribió de Jesús. Él oró como el Padre Nuestro y otra. Pero aquí empieza a orar. Por ejemplo, el versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Pero más adelante dice en el 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Puede usted entender eso? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, contigo, sus orando. Si los discípulos estaban oyendo, si alguna persona no cree en Cristo, va a decir, qué mentira. Él no nació acá abajo, pues. Pero él dice que él, antes de venir a este mundo, él tenía gloria con el Padre al lado de él. Juan 1:1, él era con Dios y era Dios. Ahora también está al lado de Dios. Está sentado a la diestra de Dios Padre, dice Esteban. Y vendrá un día. Pero a pesar de que él está en el cielo, él también está en la tierra, porque es Dios. La Biblia dice, donde hay dos o tres, ahí estoy yo. Dice, yo voy a venir y hago morada con ustedes, mi Padre y el Espíritu también. No se podía entender, pero hoy sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la arra de nuestra herencia. Jesucristo mismo, él mismo dice en Juan capítulo 3 que él es enviado. Él estuvo hablando con Nicodemo en el capítulo 3 y el versículo 16, que es un versículo muy conocido, dice, porque Dios amó de una manera tan grande al mundo, Jesucristo hablando de Dios el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió desde el cielo. Antes que hacía, estaba al lado del Padre.
¿Qué hacía? Estaba trabajando. Ahora lo vamos a ver. También en el 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta frase pareciera que está mal escrita porque ahí debiera decir el Hijo del Hombre que vino del cielo. Pero ahí dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba acá y aún estaba allá. También Juan el apóstol, Juan el profeta, en el versículo 18 del capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que es el Cristo, que está en su seno. Ah, no, Juan está escribiendo mal, que estaba en su seno, ahora está en la tierra. No, esa frase está correcta. El unigénito Hijo, sí lo ha visto, permanece en el seno, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hubo una separación momentánea por algo. Él gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Siempre hay una unión, pero la unión no la entendemos bien, pero la unión en trabajo, si él trabaja, yo también trabajo, dice. Y entonces, Juan capítulo 5, 19, vamos a ver algo más ahí. Dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Porque no puede, si es Dios, no dice que Dios todo lo puede. Esto no dice que Dios no puede hacer algo, sino que tiene como su turno, mírenlo para que vea. No puede hacer nada por sí mismo, porque hay que consultar primero con el Padre. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y dice todo. Si el Padre se puso a hacer la creación, el Hijo vio eso y empezaron a hacer la creación juntos. Ay, ¿verdad? Y hay versículos que lo dice, hagamos al hombre. Por eso Génesis 1:1 empieza diciendo, en el principio creó Dios, Elohim, el cielo y la tierra, pero solamente aparece Dios. Aunque en la terminología, si profundizamos, podría decir dioses. Dios es uno, no puede ser dos. Pero entonces, en el versículo, vamos a verlo aquí, 19, pero no, sería el versículo 2:4 de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Otra vez se hace el recuento de la creación. El día que Dios hizo la tierra y los cielos, no dice así exactamente. Sí dice Dios, pero dice Jehová Dios. Le añade un pronombre al lado. Jesucristo estaba al lado del Padre ese día que él estaba orando, él lo está diciendo. Y bueno, entonces, así trabaja. ¿Quién hizo la creación? La hizo Dios. Y es digno de adoración, de admiración, de toda gloria, honor. Pero Jesucristo dice que él la estaba haciendo con el Padre. Que no hay nada que él eh, siempre hace junto con el Padre todas las cosas. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a verlo. Hay un libro que se llama
el libro de los Hebreos, la carta, más o menos, pero el libro grande. Las cartas de Corintios son grandes y los romanos, pero la carta a los Hebreos, el libro de los Hebreos, ¿quién lo escribió? Todavía no se ha definido quién lo escribió. Pablo dice alguno, Pedro dice alguno, pero sí tiene el destino a los hebreos, como la carta que se escribe por lo menos a la iglesia de Efeso. Ya se facilitó. Era para que la iglesia de Efeso tuviera la primera que tuviera la palabra, pero aquí se escribe a los hebreos, a raza hebrea, no a mí, a los panameños primero, no, sino a los hebreos. Yo soy de Panamá. Entonces los hebreos deben entender eso y empieza el libro de Hebreos hablando de Dios y Dios hablando de su Hijo. Dios no está negándolo, diciendo, allá abajo dicen que hay un hijo mío, eso no es así. No, aquí miren, Dios habiendo hablado, vamos a buscarlo, capítulo 1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres hebreos, a los profetas. Ahora también Dios habló por profetas como Enoc. Enoc y los antediluvianos no se podrían llamar hebreos, pero Enoc era un profeta y también Noé, el del arca, profeta. Eh, Profetas que profetizan las verdades bíblicas. Bueno, de Noé en la Biblia, tal vez no lo llaman profeta, sino pregonero de justicia. Pero cuando dice a los padres, está hablando de los padres hebreos. Este libro para que un hebreo, si usted es hebreo, usted comprenda el asunto entre Dios y el Hijo. Aquí va a hablar, no es Juan el que va a hablar, aquí va a hablar el Padre. Porque si usted cree en el Padre y no cree en el Hijo, no puede salvarse. Seguramente algún judío me dice, pero ¿y antes cómo se salvaban la gente? Bueno, pero así dice la Biblia en el presente. Antes se salvaron, aunque no hubiera nacido Jesucristo. Si creían en Dios, sí. Pero ahora, dice el versículo, en estos postreros días, en el tiempo que nació Jesucristo, Dios empezó a hablarnos a nosotros por el Hijo. Doctrinas. Mi palabra, dice el Señor Jesucristo, es espíritu y es vida. Si alguien edifica su vida en las palabras del Señor, está edificando su casa sobre la roca, su vida sobre la roca. Y cuando venga toda clase de inundaciones y de impetuosos vientos, esa casa no caerá. Ya está hablando de la vida eterna. Dios lo constituyó a él heredero de todo, del universo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo en Juan está diciendo, cuando Él ve hacer algo el Padre, Él lo hace también. Él estuvo haciendo el universo. Pero todavía estamos en el principio de los versículos y hay más. Entonces, cuando vamos a profundizar más, a avanzar más, vamos a verlo más claro. Dice, Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la del Padre, de la de Dios. Porque Cristo es la imagen visible, dice Colosenses. Si alguien ve a Dios, no lo va a ver. Dios, nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan Bautista, sino que el unigénito Hijo de Dios vino para revelar a Dios y para que la gente vea a Dios.
Nosotros no vimos a Jesucristo, no tuvimos el privilegio, pero los judíos en su tiempo, en el tiempo de Cristo, lo vieron. Y si no creyeron, ya habían visto a Dios mismo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Una imagen visible. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estamos hablando de Cristo. Esta es tarea de Dios, pero que Jesucristo es Dios. Y aunque estaba en la tierra y que se veía como una imagen de hombre, él en ese tiempo sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder. Todo el universo tiene que seguir adelante con las leyes que Dios le ha transcrito. Pero para que veamos que es Cristo, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esa es una de las tareas importantísimas en el tiempo que vino. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué lo envió Dios? Para que muriera en una cruz. Esa tarea se llama que vino a purificar nuestros pecados, a redimirnos, a salvarnos, a perdonarnos. Por medio de sí mismo, de la muerte. Y después de eso, él sube y se sienta otra vez a la diestra de la majestad en las alturas, como antes estaba sentado al lado de Dios. Él era Dios, pero está sentado al lado de Dios. Algunos dicen entonces hay dos dioses, dos personas. No, no son dos dioses. Si fueran dos dioses, entonces hay que adorar a dos dioses y eso es prohibido. Hay que adorar a un solo Dios. Está complejo un poco, pero seguimos. Entonces el libro de Hebreo habla de él como el heredero de todo, el que sustenta todo y el que vino a la tierra y purificó nuestros pecados por medio de su sangre. Pero no todos son salvos porque ya él hizo eso, porque él hizo lo que hay que hacer para salvarnos. Ahora usted, para salvarse, tiene que creer. Lo Juan está diciendo para que creyendo en que Cristo es el Hijo de Dios, usted tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa si no cree? Entonces Juan 1:17, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no ha creído ya es condenado. Y esta es la condenación. Sigue diciendo que los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz a Cristo para que sus obras no fueran reprendidas. Le gustaban más las tinieblas. Y si a usted le gusta más las tinieblas y no quiere venir a Cristo y dice que no entiende porque hay muchas excusas, ya está condenado. Y ha estado condenado. Y si sigue así, está condenado. Cuando muera no hay más oportunidad. Me duele decir eso, pero si no le digo la verdad, ¿qué le voy a decir? Mentira. Y si yo soy mentiroso, no entra tampoco. Pero si usted cree, no será condenado. El que cree no es condenado. Mírenlo ahí en San Juan 3:17. Muy bien, pero vamos a seguir el tema de que él es el creador. Vamos a ver dónde dice que él es el creador. Hasta ahora no dice, pero es Dios el que está hablando del Padre. Y mire ahí dice, Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles. Y aquí parecía que él fue creado. Pero si él fue creado, entonces ¿cómo estaba al lado del Padre y cómo es eterno? ¿Cómo es Dios? Dios no puede haber sido creado. Porque si ha sido creado, no es Dios. Se viene abajo. Y hecho quiere decir entonces que esto es una realidad más importante que lo que son los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Claro, el nombre del Señor Jesucristo es admirable. Hemos contado más de 106 nombres referentes a Cristo.
Y voy a decir uno para que no se quede así. Él se llamaba Emmanuel. Él se llamaba Jesús. Él se llamaba el Mesías. Pero ¿por qué se llaman tantos nombres así diferentes? Porque cada nombre significa algo. Se va a llamar Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Se llama Emmanuel porque es Dios con nosotros. Se llama el Salvador, el Maestro, el Pan de vida. Cualquier nombre se referencia a qué hace. Su nombre es excelente. 5. Vamos a seguir con Hebreos 1:5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Estamos viendo una diferencia entre la superioridad de Jesús y los ángeles. Dice así, mi hijo eres tú. ¿Cuándo dijo Dios que Jesús era su hijo? Jesús está diciendo en Juan 5:17-19, que él era hijo de Dios. Por eso lo estaban queriendo matar con mayor fuerza, porque se hacía hijo de Dios y se igualaba a Dios. Pero Dios no lo niega. Mírenlo aquí en hebreo. Mi hijo eres tú. Vamos a ver la referencia. Salmo 2:7. Usted, si tiene una Biblia que le ayuda a ir a las referencias, usted va rapidito y averigua si eso ya está dicho. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso ya lo había dicho en Salmo 2. Vamos a ver aquí, Salmo 2:7. Usted busca ya conmigo Salmo 2:7. Pero yo estoy aquí en Nehemías. Lo que pasa es que esta Biblia es un poco más difícil, tiene las hojas bien pegadas. Pero vamos, 2:7, 2:5 aquí tengo, 2:7 dice, no se pasó. Yo publicaré el decreto, Salmo. ¿Quién escribe el Salmo? Salmo, Rey que ha de venir, Cristo el Rey que ha de venir. No dice que es Salmo de David. Vamos a ver. Yo he publicado el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vacía del fradero los desmenuzarás. Si nosotros vamos a Apocalipsis, eso va a pasar, según Apocalipsis, cuando Él reine. Él vendrá y quebrantará las naciones y la gobernará con vara de hierro. Y se supone que hay rebeldía también, que hay oposición, pero enderezará todo. En el milenio, las naciones tienen que andar conforme a la medida de la orden. Pero estábamos en Hebreo, donde Dios había dicho, dice el escritor, que hay un hijo que Él lo engendra en la tierra. Y además dice, yo seré a él padre y él me será hijo. Entonces Jesucristo nos está diciendo, no, yo no soy hijo. Mire, piensen en otra cosa, no. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, él vino al mundo, lo introdujo aquí, dice, no dice que empieza Jesús a existir, no, él lo introdujo, él fue enviado, yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo, dice Jesucristo en Juan, vamos a verlo más adelante, cuando estudiemos los capítulos 5, 6, 7. ¿Qué dice Dios, el Padre? Él me será a mi hijo y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es herejía. Ese libro de Hebreo, los hebreos no querrán leerlo. Y está para ellos, pero no querrán leer
porque habla de que hay que adorar a un hombre como Jesús. Por eso cuando nosotros estudiamos que nació Jesús, los pastores no se arrodillaron, eran hebreos. María y José tampoco. Ahora, puede que lo hicieron, pero no se dice que lo hicieron. Mire, para que vea. Y mucha gente se arrodilló porque nosotros hicimos el estudio de los hebreos. Pero cuando vinieron los magos, ¿qué hicieron? Se arrodillaron. Los hebreos no se arrodillaron ante hombres, ni ahora ni antes, porque pensaron que Jesús no era Dios, que era un hombre, que nació así como un hombre. Pero la Biblia dice que él, siendo Dios, se despojó de su gloria y se humilló a nacer a este mundo y hacer la obra de redención que estamos hablando. Y después se fue. Y Dios le dio entonces un nombre que es sobre todo nombre, para que todos doblen sus rodillas. Eh, si usted no quiere doblar la rodilla ante Cristo, no lo tiene que hacer. Nadie lo va a obligar ahora, pero un día será obligado a hacer. Y usted me dirá que exagerado es. Sí, la Biblia lo dice. Vamos a buscarlo. Pero la gente dirá, yo no creo eso. No tiene que creerlo, pero un día sucederá. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dice así. Por lo cual, estamos en Filipenses, nos dice el libro, carta 2:9. Dios también le exaltó, él habiendo venido. Dice, voy a leerlo porque yo lo dije, pero tal vez fallo algunas palabras, frases. Haya pues en vosotros los creyentes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo quiere que uno se humille. Él, Jesús, siendo en forma de Dios, como dice Juan, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hubo una ocasión en que él se despojó, versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Eso cómo se puede hacer, pero él lo hizo. Y aquí estuvo en una semejanza de hombre. Cuando la gente lo veía un hombre así, común y corriente, pero él era el que se había despojado de su gloria como Dios y había venido a este mundo. La gente no le creía. Puede hacer que los hebreos estén creyendo porque posiblemente los hebreos van a ir creyendo poco a poco. Y estando en la condición de hombre, así en ese mundo, como lo muestran los evangelios, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gente pensó, él no obedece a Dios, pero es lo contrario. Cuando sanó a alguien es porque Dios le dijo sana es. Cuando él le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, es porque Dios ya le había dicho que hiciera eso. Jesús dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que mi Padre me indica que haga. Esto es maravilloso. Pero vamos a ver lo de la adoración, porque en este momento estamos viendo el tema, no de que Él es heredero o que Él es el que sustenta, el sustentador, sino ahora vamos a ver que Él debe ser adorado. ¿Cuándo? Bueno, Dios debe ser adorado siempre. Usted debe adorarlo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Esto ya pasó, porque ya subió al cielo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, uno más, pero el único, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, perdón, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los muertos aún. Y toda lengua, toda la gente, confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Algunos dicen, yo nunca haré eso. Bueno, pues,
Aquí dice que todo lo van a hacer, sea voluntario o obligado. Alguno dirá, yo no creo eso. Yo sí lo creo. Es digno de adoración. Dios quiere que lo adoren. Vamos a ir a Hebreo, que estamos en Hebreo. Se nos pasa entonces. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Adórenle. Adoren todos los ángeles de Dios. Y todo el mundo lo va a tener que adorar. Ciertamente los ángeles dice que él hace a su ángel espíritu y a su ministro llama de fuego. Más del Hijo. Dios dice, el Padre dice, esta es la doctrina de Dios. Capítulo 1 de Hebreo, versículo 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios está diciendo que Jesucristo ha tenido un trono eterno y seguirá siendo eterno. Si tiene trono es un rey. Si tiene cetro es un rey que gobierna. 9. Has amado la justicia, aborrecido la maldad en la tierra, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Él es el ungido con el Espíritu Santo de Dios. El día que fue bautizado, Juan vio. Juan, el Padre le dice, el día en que usted vea a una persona que el Espíritu Santo reposa sobre él en forma corporal como paloma, ese es mi hijo. Y Juan es aquel, en este capítulo nosotros íbamos poco a poco, pero a veces yo me adelanto. Juan es aquel personaje que públicamente, mírenlo en el capítulo 1 de Juan, él no oculta. Tal vez María y José, no estoy acusando a nada de eso porque ellos tienen cierta razón, porque ellos pensaron, si publicamos mucho que Jesús es el Hijo de Dios, que le decimos a toda pulmón, a toda la ciudad, entonces lo van a procurar matar, porque desde de niño lo querían matar. Entonces no vamos a publicar eso. Pero Jesús de los 12 años, él dice, ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo tenía que estar en los negocios de mi padre. Ya hasta ellos le está diciendo, yo tengo un padre en donde debo estar trabajando para él. El padre, el Dios del cielo. José no dijo, no diga eso, niño, que yo soy su padre. No. ¿Quién dijo? Él hubiera hecho, ¿quién dijo? Nada de eso sucedió. José respetaba, ser un buen hombre. Pero miren lo que dice Juan en el capítulo 1. Hemos hablado mucho de eso. Haré un estudio porque estaba nuevamente estudiándolo. Y hay frases que se repiten, se repiten, se repiten. Hay una frase que Juan repite, que Jesucristo era antes que él. Y no dice él es más viejo, porque ciertamente Jesucristo no era más viejo que Juan en edad de nacimiento. Juan nació primero, como 6 meses. Pero él repite, y 3 veces lo repite, que el que viene, en el versículo, voy a ver algún versículo, 27, 1, 27. El que viene, que es Jesús, el Cristo, después de mí, él es antes de mí, él es más viejo que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pero no está diciendo que es más viejo, está diciendo que él es eterno, que él ya existía antes que Juan. Pero el tema que ahorita mismo estamos viendo, el hilo del pensamiento, es el versículo 34, que dice, y yo le vi, Juan, a Cristo, él le llama a Jesucristo. Los judíos tenían hasta problemas para llamarle Jesucristo, porque aunque es un nombre largo, complejo, quiere decir Jesús, el Cristo. En hebreo sería Jesús, el Mesías. Yeshua HaMashiach. Así es. Entonces,
Yo le vi a Yeshua Hamashiach, si está escribiendo en hebreo, pero está escrito en griego, a Jesús el Cristo, y he dado testimonio públicamente a todo pulmón, a toda voz, a muchas ciudades. Dice que venían ciudades de Jerusalén, de la gente de Jerusalén, de todas las ciudades circunvecinas al río Jordán donde Juan bautizaba, que este es el Hijo de Dios. Pero voy a decirlo de nuevo para que ustedes piensen un poco. Juan estaba en el río bautizando. Ve a Jesús. Algunas veces dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero lo está diciendo a todo pulmón. Este que ustedes están viendo aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sería tan entendible eso, pero en el versículo 34, la frase no es el Cordero de Dios. Dice, y yo le vi. O sea, Dios le había dicho, al que usted ve y el Espíritu Santo desciende sobre él, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, tengo un gozo en él, porque es obediente. Dice Juan, y yo le vi a Juan, no está escribiendo, Juan está hablando públicamente, gritando a la gente, y yo le vi a Jesucristo y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Toda la gente lo oía, este es el Hijo de Dios. ¿Quién? Este. Miren lo que dice Marco. Es impresionante que Marco escribe poquito, pero es el único, tal vez. A veces digo así y no es así, porque hay que estudiar bastante, ver, comprobar. La Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras. Y yo estaba buscando Juan de Marco después de Juan y es antes. Y por la mente a veces uno se le va. Pero, ¿qué dice Marcos? 1:11. Vamos a leer el 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y eso ya lo sabemos cómo fue. Y luego cuando subía del agua, porque se bautizó en agua hasta el cuello, vamos a decir, vio abrirse los cielos. Bien, Jesús y Juan Bautista. Y el Espíritu como paloma que descendía de él, que descendía sobre él. Estaba leyendo que Juan dice, yo vi el Espíritu, pero no dice, yo no sé, usted averigüe bien porque tendría yo que estudiar más esto, como que no dice que la gente lo vio, sino él lo vio. Bueno, queda para estudio. Y dice, y vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué dice usted de esto? ¿Que Jesucristo es hijo de Dios o que no es? Aquí la confirmación es de Juan como testimonio. El Espíritu Santo que vino del cielo, el Padre que habla y el Hijo que está en la tierra. La Trinidad dice la doctrina. Aquí está. Y sigue diciendo que Él es un rey, que Él ama la justicia. Si usted no ama la justicia, es un hombre injusto, un gobernante injusto, un negociador injusto. Eso tiene que tener mucho cuidado porque cuando uno negocia, quiere ganar mucho y se convierte en un injusto. O con la familia, y quiere comerse más las cosas primero. Eso es injusticia. Y no le da a su esposa
no le da lo que merece y más de lo que merece y a sus hijos. Pero bueno, a veces no es así, claro. A veces el padre es el que no come casi nada. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la justicia. El reino del Señor Jesucristo de 1000 años en la tierra será un reino de justicia. Y el que no se someta a esa justicia, hasta lo van a matar. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió. Él es el ungido de Jehová, como la Biblia lo decía en el Antiguo Testamento. Pero 10, y vamos a ir terminando en este hebreo. Y tú, oh Señor, en el principio. Pero ¿quién es el que está hablando? Está hablando el Padre, mire, para que vean. De Jesucristo. Le llama Dios, le llama ama la justicia, heredero, mejor que los ángeles. Y aquí le dice, y tú, Señor, le llama Señor. En el principio, también le llama a Dios, mira, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Dios le llama a Dios. Pero eso no concuerda. Bueno, así dice Hebreo. En el 10, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Dios lo está diciendo. Si usted dice que Jesucristo no es el que fundó la tierra, Dios está diciéndolo. Y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién hizo el firmamento? Dios está diciendo que lo hizo el Hijo. Por quien hizo el universo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Tú fuiste hecho para Él. No te puedes revelar. Y no hay cosa más grande que estar en sus planes, en su voluntad, en su presencia. Y acercarnos a Él, eso da mucho paz y mucho gozo. Es la vida. Jesucristo es la vida de los hombres. Pero la Biblia dice así, y esa luz verdadera, que es la vida de los hombres, venía a este mundo, pero los hombres no le creyeron. Más a todos los que le creen, a los que creen en su nombre, es la potestad de ser hecho hijo de Dios, Jesucristo. Dice, ya terminamos, ellos perecerán los cielos, la tierra, mas ellos se envejecerán como un vestido, tú los envolverás, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está diciendo que Él es eterno. ¿Cuántas cosas dice Dios de Jesucristo? Que Él es eterno, que es un rey eterno, justo y verdadero y ungido. Y así nosotros lo podemos ver en Proverbios 8:22. Pero como no está escrito de la misma manera, es sorprendente cómo la Biblia entreteje el tema de diferentes maneras. Cuando Él resucitó y habló con dos personajes que iban a Emaús, los personajes se maravillaban de cómo Él decía que las escrituras hablaban de Él. Y ardía su corazón desde la ley de Dios, los profetas y los salmos. Así dice. Porque toda la escritura tiene que hablar de Cristo, solamente que no fácilmente uno lo identifica. Pero mira que dice Proverbios. Mira que dice Proverbios 8:22. Dice así. ¿Cómo dice? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. En el principio, cuando no había nada. Y se muestra aquí como la sabiduría. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Era un rey, antes de los abismos, antes que fuesen las fuentes, antes que los montes, antes de los collados. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo.
Eso habla de un creador, sí de palabra, como la Biblia dice que con su palabra, pero sí con las manos también. El circo de la tierra fue trazado con la mano de Dios. Oh, la mano de Dios es tan grande. Es más grande todavía que eso. Y puede también ser tan pequeño que puede estar dentro de nuestro ser, tal vez en nuestro espíritu. Dios es más grande que el universo, pero Dios no tiene esa limitación. Mira, también hay demonios que se meten dentro del cuerpo y uno pensaría, le costaría un demonio meterse dentro del cuerpo de una persona, no le cuesta. Pero la Biblia no dice que nada más cabe uno, sino que habían cuerpos que tenían miles. Esa dimensión es diferente. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, eso nosotros no vivimos en esa dimensión. Vivimos en la carne. El versículo de Colosenses 1, 15 y 17 también, ya para revisarlo, habla de la maravilla de Jesucristo, cómo es Jesucristo, la doctrina de Cristo. Filipenses, Colosenses. Esta Biblia me gusta mucho, pero esta Biblia se pega mucho, pero tiene las letras grandes. Entonces, ya como yo estoy bastante viejo, estas letras me favorecen. 1.15. La supremacía de Cristo en 7 maneras. Entonces, este es un tema importantísimo para revisar, pero ahorita mismo nomás revisamos una cosa. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Como lo habíamos visto también en otros versículos. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Porque dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado en Cristo. Él, Cristo, es la imagen de Dios visible. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo, y cuando Él hace, yo lo hago. De una vez. Que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya lo está diciendo definitivamente. ¿Quién es el creador y para qué y cómo? Por medio de Él y por Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es sustentador con las palabras que sustenta, dice la Biblia en otro lado. Y así, y otras cosas que están escritas en Colosenses que ahorita mismo no podemos ver. Entonces, María tendría que decir, porque el ángel le dijo a María, Él es hijo de Dios. Él será llamado el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Esto lo puede usted ver en Lucas. Pero no dice, tú lo llamarás. Puede ser porque ya sabía que no lo iba a llamar, pero lo llamarán Hijo del Altísimo. Algunos sí lo llamaron así, pero muy pocas veces. Pero Jesús, francamente, podría ser llamado Hijo del Altísimo. Estos principales religiosos andarían diciendo, no lo llame así, él es un fraude. Mire que ni respeta el sábado. Pero la Biblia dice que él
hacía la voluntad de Dios. Él respetaba la palabra, él mismo, la palabra del Antiguo Testamento, el mismo Cristo la dio. Es la misma cosa. También Juan Bautista, él confirmó que él era hijo de Dios. Juan Bautista. Y cuando Herodes oyó que había nacido el rey, el Mesías, si no hubiera como creído esto, no hubiera hecho nada, hubiera dicho, es mentira, pero hizo algo para destruir al Mesías. Entonces sí creyó que había nacido, pero lo ocultó, pues. Pero la Biblia no dice que solamente fue Herodes, que toda Jerusalén cuando oyó, cuando Cristo nació, en el año que nació y en los días que nació, toda Israel sabía que había nacido el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ¿qué hacían? No querían creer. Y Herodes quiso matarlo y más adelante querían matarlo y hasta que lo mataron. Y cuando resucitó dijeron, plata para ustedes, y digan que no resucitó y la gente agarró la plata. Pero Pedro y los discípulos que vieron esto dijeron, no podemos decir que no, nada nos va a callar. No vamos a aceptar dinero para que ustedes ya nos callen. No, nadie nos va a callar. Pueden matarnos si quieren, pero no vamos a callar. Porque eso no es una cosa que nosotros la hablamos como teoría, la hemos visto y la vivimos y nosotros vamos hacia Él, hacia allá, hacia lo que ha prometido, que es la vida eterna. Yo le digo, si usted es militante, o sea, que si a usted le gusta las cosas bíblicas, leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, pero usted no quiere salvarse, entonces eso no es nada, eso son cosas terrenales solamente. Usted tiene que lograr lo que Él está prometiendo, que es la vida eterna, porque no hay comparación con la vida eterna con el sufrimiento eterno. También habrá eternidad para los que sufren, pero sufrimiento. Pero la vida eterna será llena de gozo. En estos pocos versículos, vamos entonces a volver a Juan capítulo 5, porque ahí vamos a terminar. Dice el Señor Jesucristo como palabra irrefutable. No se puede negar que Él dijo eso. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Ya lo hemos visto en cuanto a la creación, al reino, a todo. Dice, porque el Padre ama al Hijo. Jesucristo se sabe, se siente y lo declara que el Padre ama al Hijo. Es una relación familiar de Dios, no una relación familiar como de padre, madre, hijo, hermano, no. Familiar de Dios. Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, pero es amado. No es lo mismo que un padre que, bueno, que mi padre nunca me ama. No, Jesucristo, los niños que son amados son muy estables. Mi esposa estudia el asunto de eso, yo lo he leído y sé que el niño que no lo ama al padre, a la madre, va a ser un niño callejero que busca amor por allá, o la niña, pero el niño que es amado va a ser un niño sólido, confiado, estable, su salud mental, en su salud, su estabilidad. Pero Jesucristo es un hijo amado, me dice porque como el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Siempre están juntos y ahora si Él ha venido a la tierra, le sigue mostrando lo que Él hace y ahí lo hace Él. Por eso es en este momento que acababa de hacer, el Padre le había indicado que hiciera eso, levantar al paralítico.
y decirle que llevara su cama. El día de reposo. Leemos. Y otras cosas le vamos a mostrar para que ustedes se maravillen. Y como estamos comenzando el libro de Juan, hay que seguir leyendo para ver qué otras cosas. 21, como el Padre levanta a los muertos. Aquí se fue lejos. No solamente levantar al paralítico. El Padre levanta a los muertos. ¿Cuántos? Hay como 3 que Jesucristo levanta, Pedro, Pablo también, pero posiblemente más adelante Cristo va a levantar todos los muertos. Sí, la Biblia así lo dice. Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Y esta es soberanía en cuanto a esto. Pero vamos a seguir leyendo, ya terminando. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ese heredero, dice, lo constituyó heredero y aquí le constituyó como juez. Será el juez. Cristo vino para salvarte, pero si tú no quieres creer en Cristo, Él vendrá otra vez, no para salvarte, sino para juzgarte. Y si te encuentras que no has creído en Él, porque si te juzga es porque no has creído en Él. Ahora, la iglesia también tendrá juicio que habla Corintios, pero no es para juzgarte, para no salvarte, porque si ya has entrado al cielo, ya estás salvado, sino para juzgar por las obras, el trabajo que hemos hecho y lo que vamos a recibir. No hay que tener temor. Cuando has creído en Cristo, no tienes que tener temor de ningún juicio en cuanto a la salvación. Juan 5:24. ¿Tienes temor que no puedas ser salvo, que eres un creyente? No has creído en Juan 5:24, en la palabra que dice que si tú has creído en Cristo y en el que le envió, tú tienes vida eterna. Mucha gente dice, yo no puedo creer que tenga vida eterna, pero son creyentes. Va en creer, no va en sentir, va en creer. Sentir ya es otra cosa, pero creer no es por vista, es por fe. Y ese sería un buen tema que nosotros debíamos hablar de esto. Cuando Él da la salvación, Él afirma que van a ser salvos. Bueno, pero no vamos a profundizar eso. Y se pasó, usted estudie Juan 5:24 para que sepa que es salvo. Pero aquí en el 5:20, estamos llegando, 22, porque el Padre a nadie juzga, lo hizo juez para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tiene que haber esa correlación. Yo honro al Padre, soy un hebreo, un judío. Ahora que vino el Hijo, yo honro al Hijo. Los hebreos tropezaron ahí. Ahora están llegando a nuevamente entenderlo. Y posteriormente Romano dice que todo Israel será salvo. Pero igual que todas las naciones, tampoco, nunca todas los millones de personas, todos juntos serán salvos, sino mucha gente. Pues Israel está prometido, pero en el futuro, que van a reconocer que Cristo es Dios. Se les va a quitar el velo porque parece que no pueden entender. Y entonces adorarán más a Dios y servirán y predicarán. Son los últimos que van a predicar en este mundo. Se lo puede ver en Apocalipsis. Y terminamos con el 5:24. Ya lo hemos dicho, pero vamos a leerlo. De cierto os digo, Jesús, la verdad es la verdad, que el que oye mi palabra, la palabra de Cristo, porque en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y pareciera un poco diferente al Antiguo Testamento, no todas las cosas, pero algunas sí. Pero usted tiene que creer eso. Y crea al que me envió, o sea, al Padre que me envió. Jesucristo está hablando,
usted tiene vida eterna. Está en presente. Es interesante que en la Biblia a veces parece no tener como el orden que está diciendo, porque ya lo hemos visto. Pero aquí no importa el orden, importa la seguridad de la promesa. Si usted lo hace, tiene vida eterna. Está presente, tiene la vida eterna. ¿Usted puede decir que tiene la vida eterna? Sí, porque la Biblia lo dice. Y también hay otras dos más cosas, son tres. Y no vendrá condenación, o sea, de esto estamos hablando. Y además, ya ha pasado de muerte a vida. No ha muerto físicamente, pero espiritualmente estaba muerto y ha pasado de muerto espiritual en pecado a vida eterna. Tengo la vida en Cristo. Cuando Él se manifieste, seremos igual a Él. Ahora mismo somos igual a ¿qué? A todos los hombres. Pero cuando Él se manifieste, vamos a ser transformados y vamos a seguir viviendo eternamente. Y esos son el privilegio mayor que tendremos nosotros posiblemente, o tendrán otros si morimos, de que cuando Cristo venga no van a morir físicamente, sino que van a seguir transformados para vivir eternamente. Qué privilegio, qué maravilla que le espera al que cree. ¿Qué le espera al que no cree? Una horrenda expectación de juicio y de hervor que consume a los adversarios. ¿Qué prefiere usted? Pero usted mira, pero no se confabule con palabras religiosas, porque este mundo yo lo veo diferente. Sí, si usted ve este mundo, si usted se ve a usted mismo, si usted oye los cuentos de otros, todo le va a indicar que así no es. Usted va a creer en lo que ve, pero la fe no es lo que ve, porque nosotros en este tiempo estamos creyendo en la palabra, pero cuando Cristo vino, la gente debía creer en su palabra, la que salía de su boca y todos los milagros que hacía. Pero a ellos les costaba creer. No todo fue así, a muchos creyeron, pero ahora nosotros creemos la palabra y da testimonio, y la palabra nos asegura que si creemos seremos salvos. Y si usted cree, será privilegiado con eso. Y si no quiere creer, ya usted sabrá entonces. Pero le aconsejo, le ruego que usted crea la palabra de Dios. Por eso está oyendo este mensaje. Yo predico así sencillo. A mí no me gusta andar predicando, gritando. Porque, ¿qué razón hay para andar gritando? ¿Acaso yo tengo que afirmarlo gritando? A mis hijos yo nunca me acostumbré a andar gritándole a mi mujer. ¡Ah! Porque de esa manera es una costumbre que se hace. Pero la palabra de Dios, leyéndola solamente, sin hablarla, sin audiblemente, usted tiene que creer. Si los predicadores hablan con franqueza, si la persona cree, cree, y si no, no. No es una obligación tampoco. Nadie obliga. Dios tampoco obliga que una persona debe creer. No lo obliga, lo deja tranquilo. Muere tranquilo en el infierno, vamos a decir así. Yéndose al infierno, pero en el infierno jamás nadie va a estar tranquilo. Pero en ese transcurso Dios lo deja tranquilo. Bueno, así usted quiere, así será. Y así pasó con el segundo hombre que estaba con Cristo viéndolo morir. Él no creyó y Cristo no le dijo nada. Váyase tranquilo al infierno y allá estará. Y yo termino aquí entonces. Que Dios lo bendiga con su familia. Y seguimos otros estudios. Ya estamos en Juan 5 hasta el 24. Hay otras cosas que Jesús
como doctrina está diciéndonos aquí, no es la única cosa en cuanto al trabajo y a ser juez y todo eso. Hay otras cosas. Y vamos a verla con calma, vamos a verla más adelante. Que Dios la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos ustedes. Amén. Me despido de ustedes, el pastor Carlos y su familia. Que Dios los bendiga ricamente.